Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Yene y en esta edición me acompaña Anita como co-host. Mujeres en Derecho es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar de temas de actualidad en el mundo jurídico, a intercambiar experiencias y a hacer networking. En este episodio vamos a hablar de la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria con Verónica Nolasco. Es un placer tenerte acá. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal, chicas? Bueno, el placer, por supuesto, es mío. Son dos queridísimas alumnas, así que recuerdo con muchísimo cariño todo el tiempo que compartimos en el aula y bueno, y me alegra mucho que podamos seguir en contacto y sobre todo ver que ustedes están exprimiendo al máximo esta etapa de vida universitaria que es única, que puedan salir con este tipo de iniciativas que son innovadoras y que seguro que tienen un gran futuro en lo que es la comunicación jurídica. Bueno, Vero, muchísimas gracias por esas palabras. Pasamos a contar un poco de tu vida. Sos abogada por la UCA desde el año 2010. Realizaste un bachiller en leyes en la Universidad de Londres y además sos magíster por la Universidad Austral. Sos gran profesora de Derecho Constitucional e Historia del Derecho en la misma universidad. Y también estás como coordinadora académica del Departamento de Derecho Constitucional y de la Maestría en Derecho de la Universidad Austral. Es así, Bueno, chicas. sí, un breve currículum. Entonces, Vero, dijimos que íbamos a hablar de la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria. Es un tema súper interesante. Y contanos un poco, ¿de qué se trata? ¿Se ha convertido en un vicio en los últimos tiempos? Bueno, creo que la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria podemos decir que se configura cuando el Poder Ejecutivo no reglamenta dentro de un plazo razonable una disposición legislativa que exige para su operatividad el ejercicio justamente de la función reglamentaria. En el artículo 99, inciso segundo, la Constitución argentina establece dentro de las atribuciones del presidente la de expedir las instrucciones y los reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar el espíritu de las leyes con excepciones reglamentarias. Es decir, que el Poder Ejecutivo no solo interviene en el proceso de puesta en vigencia de las leyes a través de la promulgación y la publicación, sino que también en ciertos casos también participa de la ejecución y reglamentación de la ley. Sin embargo, vemos que en Argentina hay algunos casos en los que el Poder Ejecutivo no dicta estos reglamentos que son necesarios para darle operatividad a la ley, pese al expreso mandato legal. La gravedad que vemos en esta situación es que hasta que no se dicta la reglamentación, la ley va a quedar como una letra muerta, congelada o sin operatividad, ¿no? Con la consecuente frustración de los derechos consagrados en la ley. Miren, fíjense, yo traje acá algunos ejemplos para citar de omisión reglamentaria, casos muy recientes, por ejemplo, de la Ley de Promoción de la Formación y el Desarrollo de la Enfermería. Esta ley tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y la cantidad de enfermeras y enfermeros en nuestro país, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería. Esta ley fue sancionada el 13 de abril del año pasado, en la única sesión ordinaria del Senado en ese año parlamentario. Esto puede dar para otro podcast aparte, el conversar acerca de la poca actividad que tiene nuestro poder legislativo, ¿no? Cuando vemos que si analizamos las sesiones del Senado del año pasado, solo tuvimos una sesión ordinaria. Pero bueno, yendo a la ley, esta ley fue promulgada expresamente el 2 de mayo, se publica en el boletín oficial al día siguiente, pero tiene la particularidad de que fija el plazo de reglamentación desde su entrada en vigencia. Es decir, que cuando uno quiere calcular cuándo es la fecha en la que tiene que reglamentarse, tiene que ir al artículo 4 del Código Civil y Comercial, que indica que las leyes rigen después del 8º día de publicación. Así que uno se encuentra haciendo una cuenta matemática desde el día que se publica
cuenta los 8 días y desde allí empieza a correr los 120 días. Lo que vemos es que, entonces, si contamos desde el 12 de mayo, los 120 días se cumplieron el 9 de septiembre pasado, pero a la fecha esta ley no fue reglamentada. Todo esto que yo les estoy contando, ustedes pueden chequearlo a través de Infoleg y bueno, si llegaran a encontrar alguna reglamentación, yo me encuentro haciendo una investigación caso por caso, así que me vendría muy bien bueno, cualquier información que ustedes tengan que me la hagan llegar, pero hasta donde yo pude averiguar, esta ley todavía no fue reglamentada. Otro es el caso de digamos, de cuando se dictan las reglamentaciones fuera del plazo que establece el Congreso. Por ejemplo, la ley 27.713, que crea el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Fíjense, seguimos con todos temas realmente muy importantes para la vida de la gente, ¿no? El objeto de esta ley es garantizar que todas las personas con cardiopatías congénitas tengan derecho a todas las instancias de detección y tratamiento digamos, a modo preventivo, ¿no? Asimismo, prevé que todas las mujeres embarazadas o las personas gestantes tengan el derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando también digamos, el cuidado del feto, ¿no? Esta ley también fue sancionada en aquella sesión ordinaria del 13 de abril del año pasado en el Senado, fue promulgada expresamente el 2 de mayo y publicada en el Boletín Oficial también al día siguiente, establece un plazo de reglamentación de 90 días desde su entrada en vigencia, con lo cual nuevamente recurrimos al plazo de 8 días que establece el Código Civil y Comercial. Si bien estos 90 días se cumplieron el 10 de agosto, la ley fue reglamentada el 31 de octubre, es decir, que vemos que aquí se ve una inconstitucionalidad por omisión, por retardo en la reglamentación de la ley, ¿no? Después también tenemos otro tipo de leyes, como por ejemplo la 27.710 de lengua de señas, donde se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para fomentar e impulsar en los distintos ámbitos de su competencia el uso de la ley de señas, pero en esta ley, por ejemplo, no se establece ningún plazo para la reglamentación. Entonces, ustedes me preguntaban si esto se ha convertido en un vicio. Cuando uno va a la definición de vicio, la Real Academia Española, en su primera acepción, dice que vicio significa la inclinación de una persona a realizar actos contrarios a la moral establecida. En otra acepción, también entiende vicio como una mala costumbre. Y en una tercera acepción, el diccionario define el vicio como algo de mala calidad, yerro o imperfección de algo, ¿no? Entonces queda claro que este concepto de vicio tiene una connotación sumamente negativa y cuando nos referimos al vicio estamos ante la presencia de algo que debe ser corregido, enmendado, algo que no funciona del modo en que fue diseñado y por lo tanto debe reencauzarse. Sabemos que en nuestro régimen constitucional el presidente puede emitir 4 clases de reglamentos: los autónomos, los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los decretos reglamentarios de las leyes. Estos últimos son los que en particular me dedico a investigar. Sabemos que estos decretos reglamentarios tienen que entenderse como complementarios y subordinados a la ley. Por eso es muy importante que estos reglamentos sean conformes a la letra y espíritu de la ley, ¿no? Esta subordinación necesaria del reglamento hace que pueda existir una colisión entre la ley y el reglamento a la hora de analizarlos. Al momento en Argentina, la doctrina ha identificado 2 hipótesis posibles en el que puede haber un conflicto entre una ley y su decreto reglamentario. Uno es el caso de la desnaturalización de la ley y otro es el caso del exceso reglamentario. El año pasado, la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema publicó 2 suplementos muy interesantes con respecto a este tema. Uno es de febrero y se trata sobre la reglamentación de la ley. Ustedes lo pueden encontrar muy bien en la página web de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte. Y el otro es del mes de junio y versa sobre la inconstitucionalidad por omisión. Podría pensarse que fui yo la que encomendé estos trabajos, pero no es así. Agradezco profundamente a quienes desde la Secretaría de Jurisprudencia llevan adelante esta tarea de sistematización de la jurisprudencia del tribunal, ordenándola por temas.
En estos suplementos podemos destacar la jurisprudencia que sienta como principio general que la potestad reglamentaria, si bien habilita para establecer condiciones o requisitos, limitaciones, que aun cuando no hayan sido contemplados por el legislador de una manera expresa, si se ajustan al espíritu de la norma o sirven razonablemente a la finalidad esencial que ella persigue, se entienden como parte integrante de la ley reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que esta. Habíamos mencionado como dos posibles conflictos entre una ley y un decreto el caso del exceso reglamentario, o como lo llama también Sagüez, la invasión de áreas legislativas, ¿no? Esto se configura cuando hay una disposición que desconoce o restringe irrazonablemente los derechos que la ley reglamentada otorga. O de cualquier modo también subvierte su espíritu o su finalidad, contrariando el modo, de algún modo, esta jerarquía normativa entre la ley y el reglamento, ¿no? Esto ya lo ha dicho la Corte en el fallo Club Ferrocarril Oeste del año 2014. Y otro sería el supuesto de la desnaturalización de la ley. Como enseña Sagüez en su Manual de Derecho Constitucional, esta desnaturalización se configura cuando el decreto excede el ámbito de interpretación posible u opinable de la ley. Con respecto a eso de que estamos ante un supuesto de inconstitucionalidad, sabemos que el Poder Judicial tiene que velar, ¿no?, porque se cumpla la Constitución. ¿Qué impacto tiene para vos el fallo Etxeberry, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia? Si podrías contarnos un poco del caso y hacernos un breve resumen. Bueno, muy bien. Bueno, como ustedes saben, este caso fue trabajado por profesores y por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en el marco de los trabajos que lleva adelante la clínica jurídica. El caso Etxeberry marcó un hito muy importante en el derecho argentino, ya que por primera vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria y obligó al Poder Ejecutivo a reglamentar un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo en un plazo determinado de 90 días. Los actores, que en este caso se trataba del profesor Etxeberry de la universidad, junto con Jimena Ligerini, esposa de otro de los profesores de la universidad, junto con una ONG, interpusieron una acción de amparo y requirieron que se subsanara la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria del artículo 179 de la Ley 20744 de Contrato de Trabajo, que establecía el derecho digamos, de los trabajadores para contar con salas maternales y guarderías sujeto a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Transcurridos estos 47 años, esta reglamentación nunca se había dictado. En primera instancia, digamos, es un caso que tuvo sus años, porque en primera instancia se rechazó la pretensión por entender que, bueno, dados los años transcurridos, no se configuraba, digamos, la urgencia que requería el amparo, mientras que la Cámara lo que consideró es que en los términos del artículo 99, inciso segundo de la Constitución Nacional, la omisión reglamentaria era manifiesta. Por eso hizo lugar a lo que se peticionaba y ordenó al Poder Ejecutivo a reglamentar en el plazo de 90 días este artículo. Bueno, sabemos que contra esta decisión, la demanda, el Estado Nacional interpuso un recurso extraordinario que al ser denegado motivó una queja. La Corte, al resolver esto, por unanimidad, a través de un voto concurrente de los jueces Rosenkratz, Hayton de Nolasco y otro de los jueces Mackey Lorenzetti y otro tercer voto del juez Rosati, hizo lugar a la queja y declaró admisible el recurso extraordinario, confirmando la sentencia apelada. Realmente es muy rico el fallo, pero digamos, si uno tuviera que sintetizarlo, uno podría decir que, digamos, lo que allí se señala es que la falta de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo conduce en la práctica a privar de efectos jurídicos a la disposición y que por lo tanto, digamos, frente a esta omisión de la autoridad pública, que ha sido, digamos, lo que se advierte es que hay un claro mandato legislativo que exige reglamentación, pero que fue desoído por un tiempo irrazonable,
y que por lo tanto hay una violación al artículo 99, inciso segundo de la Constitución Nacional. Entonces, realmente este caso es muy, muy importante, digamos, porque incluso en otro caso posterior, que se trata sobre la ley 27.159 de muerte súbita, la ley es del año 2015, pero nuevamente a impulsos de la Clínica Jurídica de la Universidad Austral, una jueza de primera instancia del Fuero Contencioso Administrativo hizo lugar a un amparo presentado por la Sociedad Argentina de Cardiología, el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y otro actor más. Y el objeto que se perseguía acá era que se ordenara al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar la ley. Y aquí la magistrada ya toma el precedente del caso Etxeberry y ordena directamente al Gobierno Nacional para que en el término de 30 días hábiles administrativos dicte la reglamentación de la ley 27.159. Si bien la sentencia no fue apelada, 8 meses más tarde, en julio del 2022, se publica en el Boletín Oficial el decreto 402 del 2022 con la reglamentación pretendida, con lo cual vemos que el fallo de Etxeberry no solo es muy importante por ser la primera declaración de inconstitucionalidad por omisión reglamentaria, sino que también ya ha sentado jurisprudencia y fue utilizado por magistrados inferiores para ordenar al Poder Ejecutivo a reglamentar una ley cuando ésta no había sido reglamentada. Con respecto a esto también, ¿qué herramientas jurídicas crees que existen para solucionar el problema y no tener que llegar directamente a la corte, ¿no? A hacer el reclamo? ¿Hay alguna forma en la cual podemos atacar el problema antes? Así, como vos decís, es algo que afecta a las personas en derechos como la muerte súbita o en este caso el fallo Etxeberry, la ley de contratos de trabajo, o sea que hay una afectación social. Bueno, eso, ¿cuáles serían las herramientas jurídicas y si hay alguna tendencia legislativa en otros países o algún modelo para seguir? Miren, a nivel federal hoy en día la única herramienta que existe es la presentación de un amparo en sede judicial, con los costos y el tiempo que esto requiere, ¿no? Antes del fallo Etxeberry no estaba claro si el amparo era la vía adecuada, pero en el fallo la Corte ya dejó en claro que el amparo es la vía procesal adecuada para el control de constitucionalidad de las omisiones reglamentarias. Más allá del tiempo que puede haber transcurrido entre la sanción de la ley hasta la interposición del amparo, ¿no? Y más allá de la consideración del tiempo que se necesite para la ejecución de la ley. La verdad es que más allá, digamos, de esta vía judicial, en un Estado de Derecho, con un sistema de frenos y contrapesos, creo que no podemos conformarnos con que la solución sea un reclamo por vía judicial, ¿no? Así tenemos nuestros tribunales atestados de causas. Incluso ni en el fallo de Etxeberry, el amparo tampoco mostró ser una vía rápida y expedita, porque como mencionábamos antes, toda la causa duró 8 años. Es decir, que para los actores fue necesario el transcurso de 8 años de litigio para lograr una sentencia favorable. Ya los hijos de los actores no tenían edad de concurrir a las salas maternales y guarderías, ¿no? Entonces me preguntaban también cómo esto está visto, digamos, si hay alguna tendencia legislativa en otros países. Yo investigué en el derecho comparado cómo es que se trabaja este tema de la omisión reglamentaria. Y bueno, podemos ver que en Brasil, por ejemplo, tienen un mandato de injuizado, se llama, que está previsto en el artículo 5 de la Constitución, lo que establece es que siempre que a falta de norma reglamentaria se tornen inviables el ejercicio de los derechos o libertades constitucionales, el juez puede ordenar a través de un mandato de injuizado la reglamentación, ¿no? En un artículo, Marañelo critica por impropia esta denominación de mandato de injuizado porque dice que en realidad esto tendría, digamos, el nombre más apropiado debería ser el writ of mandamus, que es una orden dirigida a una autoridad pública para que cumpla con un deber impuesto legalmente. En el artículo 103, inciso segundo de la Constitución de Brasil,
tiene una interesante acción de inconstitucionalidad por omisión, y allí se establece que declarada la inconstitucionalidad por omisión de una medida destinada a dar efectividad a una norma constitucional, se va a comunicar al poder competente para la adopción de las providencias que sean necesarias. Y tratándose de algún órgano administrativo, para que se haga en 30 días, es decir, que la misma Constitución ya establece un plazo en el que los jueces pueden obligar a que se dicte la reglamentación. Esto creo que es muy relevante, porque no solo vemos que en una Constitución federal se contempla la declaración de inconstitucionalidad por omisión, sino que además ya está fijada la solución para los jueces, ¿no? Porque sabemos que, digamos, que lo que es el plazo razonable no siempre está claro, ¿no? Incluso cuando uno hace un estudio de las leyes, en algunos casos vemos que la ley establece un plazo, en otros casos no. Pero digamos, no podemos decir con claridad, ni para todo el universo de leyes, cuál es el plazo razonable para la reglamentación, porque en definitiva la razonabilidad es un concepto jurídico indeterminado y va a depender de cada caso y de la prudencia del juez. Pero vemos cómo ya el Brasil tiene definida este plazo para la reglamentación. También podemos citar como otros casos, por ejemplo, en la Constitución paraguaya, en el artículo 45, dice que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución no puede entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella. Y después continúa, la falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía. En Uruguay, por ejemplo, el artículo 332 de su Constitución establece que los preceptos de la Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no van a dejar de aplicarse por la falta de reglamentación respectiva, sino que dice que puede ser suplida recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales del derecho y a las doctrinas generalmente admitidas. También es interesante la Constitución de Colombia, que en el artículo 87 dice que toda persona puede acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. También en Ecuador, a partir del año 2008, en su Constitución establece por primera vez el control constitucional de naturaleza negativa. En el artículo 11, numeral 8, dice que en los casos en que las omisiones disminuyan, menoscaben o anulen injustificadamente el ejercicio de los derechos, le otorga a la Corte Constitucional la facultad para controlar esto en el artículo 436, donde se le permite revisar las omisiones que inobserven en forma total o parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro del plazo establecido en la Constitución o el plazo considerado razonable por la misma Corte Constitucional. Y lo que dice es que si transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte de manera provisional puede expedir la norma o ejecutar el acto omitido de acuerdo con la ley. Esta posibilidad de que, que sea el mismo juez quien integre la reglamentación omitida, también lo podemos encontrar cuando estudiamos las constituciones provinciales. En algunos casos está previsto que sea el Tribunal Superior quien integre la ley. Creo que todo esto es muy interesante, pero a nivel federal hoy la única vía que tenemos es la presentación de un recurso de amparo, ¿sí? Cuando terminé la maestría en Derecho en la Universidad Austral, elaboré un proyecto de ley que contiene un régimen jurídico para la reglamentación de las leyes. Para armar este proyecto tuve en cuenta otros proyectos que se habían presentado en el Congreso desde el año 2006, encontré proyectos parlamentarios, pero ninguno prosperó. Y también tuve que hacer un estudio profundo de la doctrina que había sobre el tema, que para mi noticia
no vi que digamos, la doctrina constitucional argentina no tiene, digamos, estudiado, ¿no? Si ustedes van, no existe un libro en donde se trate lo que es la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria. Así que esa sería un poco también la idea de la tesis doctoral, poder sistematizar y conceptualizar lo que se entiende y debe entenderse por la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria en nuestro país, y también, bueno, poder establecer distintos mecanismos de control, de sanción, digamos, hacia el Poder Ejecutivo que no reglamenta, y bueno, y cuáles podrían ser los mecanismos de subsanación, ¿no? Pero la idea es que más allá de esta vía judicial prevista en el amparo, pensar qué otros mecanismos institucionales pueden pensarse para evitar, digamos, que la única solución sea la judicialización de los reclamos, ¿no? Entonces, este proyecto de ley, bueno, para mi alegría, fue presentado por la diputada Leonor Martínez Villada. El número de expediente ustedes lo pueden buscar en la página donde están todos los proyectos digamos, de la Cámara de Diputados. Es el número 1215 de 2023. Y junto con la diputada lo acompañaron otros 10 diputados más. Tiene giro a las comisiones de asuntos constitucionales y de legislación general, pero bueno, al momento no tengo novedades de que vaya a tratarse en alguna reunión de comisión. Ojalá que sí. Pero bueno, si quieren les cuento un poco cuáles son los puntos principales de este proyecto de ley. Es muy breve, muy cortito, pero sí lo que busca es ordenar un poco lo que conversábamos hace un rato respecto a lo que es el plazo para reglamentar las leyes, que no siempre queda claro, y además, bueno, de algún modo que exista transparencia y publicidad de la reglamentación de las leyes. Entonces, el artículo primero dice que las leyes tienen que ser reglamentadas en el plazo que ellas establezcan. Si no lo hubieran fijado, como es el caso de la ley de lenguaje de señas que mencionábamos al principio de esta conversación, y en los casos en los que la reglamentación es necesaria para su ejecución, se va a entender que tienen que ser reglamentadas a los 120 días corridos contados desde su promulgación, ya sea expresa o tácita. Entonces vemos que la idea es establecer un plazo por default de 120 días contados desde la promulgación de la ley. Esto lo podemos ver en el derecho público provincial, tanto en el artículo 137 de la Constitución de la provincia de Jujuy, como el artículo 168 de la Constitución de la provincia de San Luis y el artículo 81 de la Constitución de La Pampa, prevén de manera similar un plazo genérico para la reglamentación de las leyes. En el artículo segundo, la idea es que este plazo de reglamentación esté identificado, y entonces en la publicación en el boletín oficial, cuando se trata de leyes cuya reglamentación es necesaria, tiene además que identificarse la fecha en la que vence el plazo para reglamentar. Entonces, de esa manera, para la ciudadanía, cuando se notifica de la entrada en vigencia de una ley, allí mismo tiene que aparecer la fecha en la que vence el plazo para reglamentar. Esto sobre todo por lo que conversábamos antes, que hay algunas leyes que fijan el plazo de reglamentación desde la publicación, otras desde la puesta en vigencia. Entonces, bueno, para tener fecha cierta, más vale que en la misma publicación de la ley se identifique el plazo de reglamentación. En el artículo tercero, lo que se prevé es que el jefe de gabinete de ministros tenga que presentar un informe trimestral ante cada una de las cámaras del Congreso acerca de la totalidad de las leyes vigentes cuya reglamentación está pendiente. Este informe, la idea es que, digamos, que se explique los motivos de la demora y que sea publicado en el sitio de internet de cada cámara para el acceso público. Si bien por el artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional, los decretos reglamentarios tienen que contar con el refrendo del jefe de gabinete de ministros, porque él es responsable político ante el Congreso de la Nación, bueno, parece importante que todas estas leyes que no fueron reglamentadas todavía estén todas contenidas en un mismo informe, y que este informe
a su vez se ha publicado. En el artículo 4 del proyecto de ley se establece que, se le da a la Comisión Bicameral Permanente la posibilidad de que lleve adelante un registro actualizado de las leyes vigentes, cuya reglamentación está pendiente, y la idea es que este registro también sea publicado en el sitio internet de cada Cámara para el acceso público. Esto está en línea con toda la normativa de acceso a la información pública, ¿no?, en nuestro país. Y la idea, digamos, es esto de llevar un doble control, no solo el informe que presenta el jefe de gabinete, sino también el control que lleva adelante la Comisión Bicameral Permanente, que sabemos que fue creada por la ley 26.122 y que en realidad, tiene por objetivo el control de los DNU, de los reglamentos delegados y de los decretos de promulgación parcial de leyes, pero, bueno, en ningún lado está previsto el control de los reglamentos ejecutivos y por lo tanto, nos pareció que podría pensarse dentro de esta comisión el control también de los reglamentos ejecutivos. Esto en un importante libro que sobre todo ahora con todas las novedades que hay, con el DNU 70 y con la ley Ómnibus, muchos están consultando, es el libro del profesor Alfonso Santiago, Castro Videla y Beramendi, titulado El control del Congreso sobre la actividad normativa del Poder Ejecutivo. Es realmente un excelente libro. Y allí lo que marcan los autores es que este procedimiento de control legislativo de los decretos delegados, de necesidad de urgencia y de promulgación parcial, está en consonancia con los fines y principios y los lineamientos que se intentaron con la reforma del 94. Sabemos que en el 94 uno de los objetivos principales fue atenuar el presidencialismo, pero transcurridos ya 20 años desde la última reforma constitucional, vemos que la práctica muestra lo contrario y que hoy el presidente es el principal productor de normas, ¿no? Esto podemos decir que acá vemos una paradoja, ¿no? Porque vemos que hay una enorme cantidad de decretos de necesidad de urgencia y decretos delegados, pero frente a los mandatos legislativos del Congreso, donde ordenan al Poder Ejecutivo a reglamentar ciertas leyes, se ve una omisión reglamentaria, ¿no? Y bueno, y por último, en el artículo 5 del proyecto de ley, es una disposición transitoria para todas las leyes que fueron promulgadas con anterioridad, se establece el plazo genérico de 120 días desde la entrada en vigencia de esta ley con un régimen jurídico para la reglamentación de las leyes, con la idea de fijar un plazo también para todas las leyes que aún esperan reglamentación antes de la sanción de este proyecto que ojalá algún día pueda ver la luz, ¿no? Creo que todos estos temas que estamos conversando son muy, muy importantes porque más allá de la conveniencia o inconveniencia, o que podamos decir, la justicia o injusticia de la ley, la falta de reglamentación de una norma vigente y por ende su congelamiento tiene consecuencias muy negativas, ¿no? Por un lado, vemos que conspira contra la racionalidad del mismo sistema jurídico y las exigencias básicas de un Estado de Derecho, y por el otro también obliga a los ciudadanos cuyos derechos fueron congelados a acudir a la justicia. Entonces vemos que aquí tenemos como un problema en el derecho, no solo porque se violan las exigencias básicas de un Estado de Derecho, incumpliendo el principio de legalidad, desconociendo la soberanía del pueblo representada en el Congreso, sino que, se violan los derechos y las garantías reconocidos en las leyes al demorar o bloquear la efectividad, ¿no? Y y todo este tema también está relacionado con la crisis actual de representatividad, sumado a esta hipertrofia legislativa y a la anomia boba que ya hace tiempo denunciaba Carlos Nino.
Sí, Vero, totalmente. La verdad que es súper interesante todo lo que nos contás y nos daría horas para seguir hablando de un montón de temas que emanan de este problema, que es una realidad y uno a veces no lo ve en el día a día, pero cuando llega el momento o sufre o es víctima, por así decirlo, de esta omisión reglamentaria y esta inconstitucionalidad por omisión, ahí al ir a la justicia, la verdad que lleva mucho tiempo, muchos años, cuando necesitamos una operatividad ya mismo. Entonces, Mm. es muy, muy interesante, la verdad que y el proyecto de ley es un ejemplo concreto de, bueno, la solución está acá y toda la doctrina y jurisprudencia a lo largo de todos los años y también en el derecho comparado creo que quedó súper, súper claro. Por eso te damos las gracias por contarnos de tu experiencia, de tu estudio, de tu investigación y a todos nuestros oyentes del podcast de MED invitamos a seguirnos en redes y también las redes y todas las publicaciones que hace Verónica. También es coautora de varios capítulos de muchísimos libros, que no nos dio el tiempo para No. enumerarlos todos, pero los invitamos a leerlos y a seguirla porque es muy interesante todo lo que investiga la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria. Y bueno, les damos las gracias por este episodio más de Mujeres en Derecho. Muchas gracias, Vero. Bueno, chicas, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que realmente me honra. Y bueno, y espero que a través de estos distintos podcasts ustedes puedan, bueno, seguir contagiando a muchísimas mujeres y bueno, y por supuesto hombres también, que apasionados por mejorar la cultura de la legalidad en nuestro país, puedan meterse en los asuntos públicos, porque en definitiva de nosotros depende lograr una mejor república y bueno, y el respeto de la Constitución, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.